Cintruénigo, situado en un lugar fronterizo de la Ribera Navarra, es centro neurálgico del entramado de Montes de Cierzo. Gracias a su excelente localización, se distinguió a lo largo de la historia como un importante eje socioeconómico en la comarca. Algunos historiadores creen que su situación geográfica en el centro de los Montes de Cierzo pudo sonar antaño como Centronecus, que en latín significa el que está en el centro. Una derivación del léxico daría origen a asignar a este lugar el nombre actual de Cintruénigo. Testimonios recogidos superficialmente remontan la actividad humana en sus tierras a miles de años atrás. Otra ubicación en el tiempo la podemos encontrar en los yacimientos del Torrejón y de San Sebastián de Ormiñén, característicos de la Edad de Hierro. De la historia, por ser frontera, sus gentes se vieron obligadas a defenderse de los moros y cristianos, especialmente de sus vecinos de Castilla y Aragón. Esta ubicación no solo llevó a sus habitantes a momentos dramáticos y belicosos. En épocas de tranquilidad, aprovechaban su situación para todo tipo de contrabando, que por aquel entonces estaba penado con la publicación del delito por la calle, 100 azotes en la plaza y el destierro del Reino de Navarra. Hemos sufrido grandes quebrantos por ser frontera. ¿Por qué no vamos a aprovecharnos ahora?, expresaban. Como zona fronteriza fue un pueblo amurallado que a principios del siglo XII protegía a unos 80 vecinos. Hasta 1520 poseyó una pequeña iglesia, varios portales de entrada, una torre en la plaza y un castillo a 200 pasos de ella, sobre las peñas de la Lama. Antes de los primeros documentos conocidos, los de Cintruénigo se regían por el Fuero de Sobrarbe, del siglo VIII, y Génesis del Fuero General de Navarra, que reconocía, entre otros, los derechos de aprovechamiento de los montes comunales. La primera huella escrita sobre Cintruénigo aparece en el testamento del conde Fernán González allá por el siglo X, pero es a partir de 1128, en época del rey Alfonso el Batallador, rey de Navarra y Aragón, cuando la documentación se hace más profusa en asuntos relacionados con nuestra villa, aunque posiblemente adulterados en perjuicio de los habitantes de Cintruénigo. En el primer tercio del siglo XVI, siguiendo la ruta del río Alhama, se avecindaron en Cintruénigo gentes de otros pueblos cercanos pertenecientes a los reinos de Castilla y Aragón. Así lo indican
los apellidos de la época y el rápido aumento de la población. Algunos de ellos procedían preferentemente de las localidades sorianas de Magaña y Cervón, cuyo gentilicio, cervonero, pudo dar origen, con el pasar de los siglos, a la denominación actual de cirbonero. Este movimiento migratorio de otros pueblos produjo en Cintruénigo un incremento demográfico sustancial que obligó a los de la villa a ampliar las tierras cultivadas, pese a la fuerte oposición de Tudela y Corella principalmente. Las principales disputas se produjeron a causa de las plantaciones de frutales, olivos y viñedos que se llevan a cabo en Cintruénigo. Y es que los opositores entendían que esa actividad limitaba el aprovechamiento de hierbas para el ganado y, por lo tanto, el derecho al libre pastoreo, actividad predominante en la época. La apurada situación jurídica a la que se vio abocada la villa por esta disputa, ante tan poderosos e influyentes rivales de las localidades vecinas, provocó la actuación de una prestigiosa y excepcional persona como fue el doctor García Carrascón. Abad de Cintruénigo, tesorero de Tarazona, canónigo de Toledo, cardenal e íntimo amigo del Papa de la época, fue quien, con su intervención, desniveló la balanza de la justicia a favor de los cirboneros. En agradecimiento a sus acciones, le regalaron una finca junto a la de su propiedad para que aumentara su mayorazgo. La actuación del doctor García Carrascón hizo reconocer ante los tribunales el derecho de los de Cintruénigo a la plantación de viñedo, hecho crucial en nuestra historia que garantizaría la supervivencia de la villa. Las nuevas plantaciones produjeron no solo un auge económico que atrajo a nuevos vecinos, sino también una expansión urbanística importante, provocando que los cirboneros tuvieran que salir de los muros que les constreñían desde la Edad Media para asentarse en una nueva zona que se llamó el Arrabal. A finales del siglo XVI, la población era ya de 300 vecinos. También las plantaciones condujeron a la correspondiente reestructuración del sistema de regadío, lo que creó también grandes litigios con las localidades de Corella y Alfaro, en este caso por las aguas de la Lama. Entre las obras de regadío más importantes se debe citar la construcción de 17 minas, terminadas en 1629. Estas aprovechaban las aguas sobrantes del río Llano de Cintruénigo para regar terrenos de Tuleda y Cascante. El presupuesto de esta infraestructura rondó los 99.000 reales. Durante su construcción, el jornal estaba estipulado en 2 reales diarios. Los nuevos regadíos provocaron también un esmero sustancial en el trabajo agrícola por parte de los cirboneros, que les llevó a elaborar y ofertar en 1560 el mejor vino de Navarra. Tal era la calidad del vino local que el virrey de Navarra lo solicitaba personalmente al ayuntamiento. Al resurgir económico de la villa, le correspondió un renacimiento cultural y artístico que queda reflejado principalmente en la majestuosidad de la construcción de la iglesia. Estas obras fueron amparadas por el doctor García Carrascón, quien contribuyó también al acercamiento a la villa de uno de los más representativos pintores de la época, Pedro Aponte. Este artista pintó el retablo de la iglesia de San Juan Bautista. Pedro Aponte, aragonés, fue pintor de cámara de los reyes católicos Isabel y Fernando y autor de un gran número de cuadros de reconocido prestigio. Su extensa y cualificada obra se plasmó también en los retablos de las iglesias de Santa María de Olite, San Miguel de Ágreda y Grañén en Huesca. En el siglo XVII, en Francia, el cardenal Richelieu era nombrado presidente del Consejo Real. En Inglaterra, el dramaturgo inglés William Shakespeare publicaba la trágica Hamlet.
En España se editaba por primera vez El Quijote, de Miguel de Cervantes. En Navarra reinaba Felipe III de Castilla y V de Navarra. Y en Cintruénigo destacaba un personaje proveniente de la familia del doctor García Carrascón, llamado Tomás Carrascón de las Cortes y Medrano. Tomás, estudiante en Salamanca y Burgos, profesó en los agustinos. Desencantado de la relajación claustral existente y del pésimo ambiente de falta de libertad que creaba la Inquisición, decide marcharse a Inglaterra buscando un ámbito más plural y libre de los pensamientos y poder así satisfacer sus inquietudes intelectuales. Allí colaboró con Jacobo I como intelectual de la corte. A la muerte de ese rey en 1625, y viendo un enrarecimiento del ambiente político que podría mermar su libertad de pensamiento, se traslada a Holanda, al lugar que ofrecía garantías de expresión intelectual. Mientras en Europa era juzgado por la Inquisición el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei, en el año 1633, Tomás escribe en Holanda una de sus obras más conocidas, El Carrascón. Se trata de un libro donde polemiza desde una perspectiva protestante sobre la visión religiosa impartida desde Roma. Esta obra le consagró como el navarro más notable del pensamiento filosófico y teológico que preocupaba a Europa en aquellos momentos. Su nombre lo ocultaba bajo la firma de Fernando de Tejeda o Tejada, evitando así que en un posible regreso a Cintruénigo la Inquisición le originase algunos disgustos. Otro cirbonero destacado que profesó como dominico en Salamanca fue Fray Martín Tajero, que en el siglo XVI impartió teología en el Colegio de Santo Tomás de Valladolid y fue confesor de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II. Estos personajes, al igual que todos los cirboneros, por el mero hecho de nacer en Cintruénigo, se veían amparados por el derecho de hidalguía que les concedía el fuero de Sobrarbe, y en especial por los fueros que les otorgó en 1369 la reina Juana, madre del rey Carlos III el Noble. Este reconocimiento convertía a los cirboneros en nobles y les permitía desenvolverse en los mejores estatus sociales de la época y en cualquier parte del mundo. En el siglo XVII, el ocio también formó parte de la vida cirbonera. La fiesta principal de la villa se celebraba en honor a San Roque y era celebrada con toros, música, danzas y comedias. Los toros los traían de los montes de Yerga y el día de San Roque se mataba un vacuno que luego se vendía expresamente a los vecinos de la villa. Una procesión característica era la de la ermita de San Sebastián, que tenía lugar el 20 de enero. La fiesta más renombrada era la romería a la Virgen de Yerga, que duraba 2 días. Se llevaba una cruz acompañada de cirios a los lados y se iba a velar a Nuestra Señora. Allí se encontraban los cirboneros y gentes de otros pueblos que daban limosna al ermitaño que allí vivía. La diversión se la repartían entre la caza de malvices con arco y las tordas con ballesta. Los naipes, la pelota, los dados y la lucha seria con espadas figuraban entre las diversiones más populares. Corría el año 1540. En aquella época los cargos municipales duraban solo 1 año y su gestión comprendía desde el 29 de septiembre hasta el mismo día del año siguiente. La localidad era gestionada por un alcalde, 4 regidores, un tesorero y un primiciero. El nombramiento del alcalde lo realizaba el virrey entre 3 personas electas mediante sorteo o insaculación. Este método consistía en introducir en una bolsa unas bolas
con los nombres de los elegibles para alcalde y la posterior extracción de 3 de ellas, entre las que el virrey nombraba al alcalde, cuyas funciones eran fundamentalmente judiciales. Este resumen histórico de Cintruénigo es un pequeño extracto del intenso trabajo de investigación realizado durante 3 años entre estanterías, manuscritos, lupas y silencio, y tras la lectura en castellano antiguo de más de 70.000 páginas concernientes a 1.200 procesos judiciales y que nos dan una idea de los momentos claves de la historia de Cintruénigo hasta el siglo XVII.